Muy buenos días, aquí estamos en una nueva cápsula de Sonido Público aquí en Idea País. Como siempre, los acompaño en este programa. Yo soy Maco Pomber, director de formación, y hoy día nos acompañan dos jóvenes aún, Clemente Fernández y Emilia Cifuentes, ambos vicepresidentes de la actual FEUC, por lo tanto Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, del movimiento Solidaridad. La Emi estudia Derecho e Historia, ahí nos podría contar un poquito más del desafío que es aquello. Y Clemente estudia comercial. Sí, ¿Aún estudias o ya no estudias nada? este semestre volvimos a tener ramos. Va a volver a las canchas. Volvimos a las canchas. El primer semestre fue sin ramos entonces. Primer semestre sin ramos para estar full time y a la altura del desafío, que no es menor. ¿Así de intenso es estar en la Federación de la Universidad Católica? Full dedicación. Si uno se lo toma como tiene que tomárselo, que tiene que ser en serio y con entendiendo la magnitud del desafío, es full time. Oye, y cuando ustedes dicen la magnitud del desafío, ¿cuáles han sido las cosas que más les ha impresionado de que han sido los... O partamos al revés, ¿cuáles creyeron que eran los desafíos y en verdad cuando estuvieron en el cargo y en la pega, cuáles se dieron cuenta que eran los desafíos reales? Partamos por ti, Clemente. Es que los desafíos reales para nosotros siempre fue combinar distintas cosas. Lo primero, estar mucho más presente en los patios, porque eso no era solo un acto simbólico, sino que era una manera de recolectar problemáticas, para ofrecer soluciones, de hacer visible la pega que se está realizando, que muchas veces pasa desapercibida. Pero también era poder convivir de que se podía hacer una pega con un foco muy estudiantil, en el sentido de todo esto, la parte académica que haya que solucionar y los patios, que la federación estuviera en los 5 campus que tiene la Católica, la manera más reiterada posible, pero a la vez marcar la pauta de una manera política que para nosotros era muy relevante y hemos estado los últimos días. Sí, total. O sea, muy de la línea de Clemen. En campaña me acuerdo siempre nos decían como que era muy complicada esta un poco utopía que proponía Solidaridad, de decir que se podía hacer político, pero también más estudiantil, más del patio, y sí se ha logrado. Y una cosa que conversamos cuando estábamos en campaña todavía era el tema de poder convocar gente. O sea, tenéis crisis de participación a nivel nacional, también a nivel universitario. Entonces uno decía, ya, como voy a armar un montón de actividades y aquí van a llegar a nada. Y ese creo que ha sido el gran desafío y que iba a decir por suerte, pero creo que por esfuerzo lo hemos logrado. Y hemos logrado convocar actividades que le llegan al estudiante, como que son cosas que le gustan, que le interpelan. Y también es muy entretenido saber que uno está armando cosas que sirven. Y esto tiene que ver con la vida universitaria. Ustedes entiendo que proponían un eje de vida universitaria bien grande. En ese sentido, eso se ha desarrollado como en actividades en los patios. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se baja esto? Porque los que nos están escuchando no todos están en la Universidad Católica. ¿Cómo le explicamos cómo se vive la vida universitaria? ¿Ya le gustaría estar en la Universidad Católica? Probablemente, en una federación de ustedes tal vez dan ganas. No, hay una cosa que es que nos propusimos el ser una federación con los pies en el patio. Que eso lo habíamos visto por muchos años y que ahora era algo que para nosotros era central. Y no hay ninguna semana en lo que no hayamos estado en el patio, por lo menos una vez a la semana. Y además tenemos muchas veces en que nos vamos paseando por todos los campus de la universidad, incluido Villarrica, durante toda la semana, luna a viernes. Sí, es un gran desafío y yo creo que el elemento central ha estado en apuntar a por así decirlo, elemento más transversal. Oye, sí, a todos después de una prueba les gusta pasarla bien y relajarse un poco y no tenemos que estar hablando de política necesariamente todo el día. Como algunos pocos los que nos gusta esa manera de ir la día, pero esto ha hecho que hicimos una serie de cosas. Partimos devolviendo una cantidad de alianzas con distintas marcas como para potenciar la vida universitaria. Estuvimos hace poco con la sala universitaria, hace un par de semanas. Oye, teníamos carrito de choripanes para el 18, teníamos una serie de convenios, estuvimos regalando la bolera de la selección chilena que justo jugaron ahora hace poco. Entonces, una serie de cosas que hacían que los patios volvieran a tener más vida, volvieran a potenciarse, la gente encontrara un lugar de encuentro en la universidad. Y para eso, como dice la Evi, se requiere estar activamente y no solo algunas semanas. O sea, claro, yo dudo que cuando alguien piensa en ciudad universitaria se imagine solo un club de debate de ideas políticas. Obvio que también tenía carrete, tenía patio, tenía conversar de cosas distintas, pasarlo bien, desestresante después de la prueba. Es conectar con el estudiantado también con las cosas que le interesan y con las cosas que necesitan. O sea, no es solamente hablarle desde las ideas que uno tiene como desde un libro.
pero ustedes también han logrado conectar con otras realidades. Ustedes hablan recién de esta cosa como la mezcla, la vida universitaria y también una propuesta política. Yo lo he visto en algunos posts, pero ¿cómo lo han trabajado ustedes? ¿Cuál es el mensaje finalmente que le han querido transmitir a la universidad? Un poco, quizá, bueno, hace poco fue agosto, que para nosotros es un mes súper importante. ¿Y por qué? Le decimos agosto solidario, en el fondo como el movimiento se llama Solidaridad. En el fondo encarna un poco todo lo que nosotros queremos entregar a la universidad y también a Chile. En el fondo, el por qué hacemos todo lo que hacemos y por qué lo hacemos con este foco, se enmarca un poco, bueno, el mes de agosto es solidario porque fallece San Alberto Estado. Que en el fondo nos muestra que nos entregamos desde un prisma que pone al estudiante en el centro y que al hacerlo entonces es necesario esta doble visión, el lado más político y el lado más del diario. Sí, y ahí agosto también era clave porque no solo inspirado también en el social cristianismo y la doctrina social de la iglesia, era clave también poder difundir esto en la universidad, pero también desde una perspectiva no de imponer lo que nosotros creemos, sino de potenciar el diálogo, y ahí estuvimos, y potenciar también un fuerte, por así decirlo, empoderamiento de los estudiantes. Partimos con una actividad con la Teletón, donde distintos estudiantes, especialmente con las carreras de la salud, fueron a apoyar a muchos niños y niñas. También tuvimos una semana completa que le pusimos el Congreso por Chile, donde pudimos abordar temas de contingencia, temas país, con distintas miradas. Convocamos a gente que venía del mundo de la izquierda, del mundo de la derecha, para ver qué cosas y qué alternativas de país, sobre todo en un año presidencial, se pueden ofrecer de cara al futuro. Pero también tuvimos actividades por la Semana de la Solidaridad más específica, que se iba a estar enfocada en un mes. Hubo una semana que estuvo mucho más fuerte, obviamente conjunto a la pastoral de la universidad, que es muy potente. Y hace poco incluso la EMI estuvo exponiendo con profesores de teología en un seminario que hicimos, que ahí quizás la EMI les puede contar un poco más. Sí, un poco queríamos trabajar esto también con la pastoral, que es un actor súper importante dentro de la universidad, muy convocante, y que también sabe llegar muy bien a lo que el estudiante es y lo que el estudiante necesita. Y un poco en el marco agosto solidario queríamos trabajar con ellos. Estuvimos, por ejemplo, participando en distintos voluntariados que organiza la pastoral, que nosotros buscamos también potenciar. Hay algunos que hacen acompañamientos de poblaciones de máxima vulnerabilidad, otros que, por ejemplo, salen a acompañar gente en situación de calle, al lado de Casa Central, en general, vamos al Mapocho, por ejemplo. Entonces todo esto te lleva a darte cuenta que hay una forma de ver la vida que muchas veces te dicen que no se puede, pero que está viva, y que es lo que queríamos un poco transmitir. Este Congreso por Chile, por ejemplo, el que hablaba Clemente, era un poco eso, el qué es lo que la Universidad Católica y el estudiante de la Universidad Católica tiene para entregar, desde distintos ámbitos. Hablamos de presidenciales, hablamos del FES, hablamos de un poco realidad nacional, qué es lo que se está tejiendo en Chile y de la que el estudiante UC, creo yo, tiene la obligación de aportar. Es como una visión como de cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros frente a los otros. Entiendo que esto entronca muy bien con su idea de cómo hacer un proyecto solidario de federación de estudiantes. De todas maneras, y entendiendo que la responsabilidad no parte cuando ya somos profesionales, sino que parte hoy día, formándonos profesionalmente, por medio de la acción social, por medio del pensamiento crítico, entre otras cosas, porque para nosotros es esencial no postergar, por así decirlo, la acción. Bueno, y ustedes, ya que están hablando del FES, me meto aquí a un tema de debate nacional, lo hemos visto. Ustedes han tenido una acción bien clara respecto a esta política. No lo voy a explicar yo, que lo van a explicar acá nuestros invitados. Esto ha sido público, entonces se ha visto. De hecho, hace unas pocas semanas fueron al Senado. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Y para los que nos escuchan y no entienden tal vez qué es el FES, una breve explicación para introducirnos rápidamente en qué es lo que se está proponiendo. Sí, o sea, espero no alargarme mucho porque aparte me apasiona harto el tema, pero en modo de resumen, el FES vendría siendo el proyecto de ley que, con la sigla, el financiamiento de la educación superior, que pasó recientemente de la Cámara al Senado,
y lo que busca principalmente es dos cosas. Uno, condonar en parte la deuda de lo que vendría siendo el CAE, Que es además, como la promesa presidencial la promesa presidencial, y además crear un nuevo sistema de financiamiento. Entonces, a nuestro juicio nos parece un poco enredado que de partida se mezclan dos cosas, y así también lo ha señalado el mundo académico. Y claro, luego de esa promesa además se triplicaron los morosos, dicho sea de paso, porque Se me a pagar una deuda que se condona. Pero a modo sobre lo que vendría siendo el FES es crear un sistema para los deciles específicamente 7, 8 y 9, donde las universidades pueden decidir adscribirse o no, y se crea una tasa del 0 al 8%, siendo la gran mayoría de los graduados pagarían un 8%, porque la tasa del 0 es solo aplicándola al sueldo mínimo. Y en consecuencia una persona podría llegar a pagar hasta 3,5 veces el costo de su carrera, que fue una indicación que puso hace cerca de un mes el gobierno. Y además se eliminan las becas de Arancén, cerca de 100.000 becas, lo cual para nosotros es un error, principalmente porque se castiga el mérito, lo cual es muy relevante, y se da una señal totalmente equívoca de lo que tienen que ser las políticas públicas de cara al país, que tienen que premiar la valía social y no castigarla. Y lo último, que es un tema bastante importante también, es que elimina el copago, lo cual puede generar una serie de... o sea, no que puede, generará una serie de implicancias para universidades, ya que las mismas estimaciones desde Rectoría de la Universidad Católica es que el FES saldría más caro que la gratuidad, y eso significaría alrededor de 20.000 millones de pesos anuales. Y la segregación que se puede generar en la universidad sería lamentable, porque lo que se busca al final es replicar el modelo educativo escolar, que a nuestro juicio no es el más justo ni tampoco el que queríamos aspirar. ¿Y ustedes cómo lo han enfrentado? ¿Qué es lo que han hecho en concreto respecto a esto de su posición de estudiante? Entendiendo que ustedes no son parlamentarios, Claro. no están votando allá adentro, pero ¿cómo lo mueve? Porque La quisiera. entendemos que es obvio que un proyecto que afecta, para bien o para mal, el contexto de la universidad, a los estudiantes le afecta. Entonces esto de todas maneras es un tema estudiantil de interés. Pero ¿cómo lo han movido ustedes desde su posición? Sí, o sea, yo creo que ahí, como decía ahí Maco, lo primero era entender cuál es nuestro rol. Nosotros no somos los técnicos, por así decirlo, con los doctorados en políticas públicas, etcétera, que pueden ir a decir qué cosa se puede hacer o no. Entonces lo primero fue estudiar mucho. Nos leímos el proyecto, nos juntamos con la Dirección Superior de la Universidad Católica, nos juntamos con académicos de la universidad, con distintos centros de estudio, para ir preliminarmente al Congreso en el mes de enero, donde pudimos suscribir distintas reuniones con aquellos que están en la Comisión de Educación y Hacienda, y luego fue tomar un rol cada vez más activo. Al entender las implicancias del proyecto, nosotros dijimos que esto no le va a hacer bien ni a los estudiantes ni a las universidades, por lo cual lo más sano sería manifestar nuestra postura de cara a la universidad. Pero incluso antes que eso, realizamos seminarios adentro, hicimos algunas cápsulas informativas, informamos el tema en los patios, etcétera, como para que también pueda haber un contexto para que los estudiantes puedan entenderlo, y ahí nos manifestamos más públicamente en contra, ya con presencia en distintos medios, lanzando cartas al Mercurio, hemos ido varias veces también a la radio a exponer esto, también haciendo uso de nuestras redes sociales, y entendiendo que el rol más fundamental para la FEUC es velar por los estudiantes, y para la Universidad Católica que se aplique algo como el FES sería un fuerte castigo al mérito, a la clase media, a la movilidad social, etcétera, y es por eso que hemos estado tan presentes en este tema, que nos parece sumamente importante. Y respecto a la representación estudiantil, algo interesante que me contaba fuera de cámara, Emi, era respecto a que tú tuviste que trabajar en algunas instancias de fuera de la Universidad Católica, fuera del ámbito estrictamente de los patios, sino también en relación con otras universidades y otras federaciones. Sí. También les tocó ir a exponer junto con otras federaciones al Congreso. ¿Cómo viste tú el tema político más bien, pero también ya no solamente dentro de la universidad, sino también en relación con otros? Bueno, a mí me ha tocado mucho trabajar con otras universidades, sobre todo porque participo, o sea, dentro de la federación se eligen algunas personas que van a participar en la CONFECH, que es la Confederación de Federaciones de Chile, que es un espacio que está bastante tomado por la izquierda. Entonces, en general, somos pocas las federaciones que estamos en contra del FES,
Y eso ha significado un poco, claro, algunas desavenencias. Me acuerdo cuando ustedes fueron a exponer a la Cámara, eran los únicos, ¿no? Que... Sí, fuimos a la Comisión de Hacienda antes de que se votara y éramos efectivamente los únicos que estábamos en contra de este proyecto de ley. Claro, entonces, bueno, pasa mucho en la Confech, quizás no solo con este tema, quizás con otro. En marzo nos pasó un poco lo mismo con el tema del aborto, que hay como un ánimo de que si el otro piensa distinto, de todas maneras está mal. Que es súper perjudicial para poder trabajar a favor de una mejor política pública, porque en el fondo nosotros creemos que el FES está mal. Muchos de izquierda también creen que el FES. Entonces, ¿por qué mejor no trabajar en una política que de verdad sirva a Chile? Hay poco ánimo de colaboración en el fondo, que es un poco lo que hemos tratado de buscar durante el año, pero creo que no siempre se logra. ¿Y la Confech hoy día está activa, está funcionando? ¿Tú participas activamente en el espacio? Sí, nosotros participamos cada 2 semanas a juntar la Confech y hasta junio nosotros éramos voceros de la Confech. Y por ejemplo en marzo nos pasó, no con el FES, pero sí con el tema del aborto. Nosotros nos manifestamos en contra del aborto, apoyando en el fondo una cultura integral de la vida, algo mucho más, me gusta más la palabra provida que contra el aborto. Y me acuerdo que nos dijeron, como ustedes no pueden ser vocería y estar a favor de la vida, porque eso va en contra del estatuto de la Confech. Está puesto que uno tiene que estar, tiene que ser feminista en contra, o sea, a favor del aborto. Entonces te das cuenta que en realidad no es un espacio de diálogo. Es un espacio ligado a ideologías particulares, entonces. Totalmente. Intereses de distintos actores. Yo creo que es clave lo que dijo la Emi, que claro, nosotros no nos hemos restado de ningún espacio y siempre hemos estado, obviamente, muy firmes con las cosas que creemos nosotros, como el tema de la vida, como también la defensa de los estudiantes y de las universidades, pero siempre partimos desde lo más básico para nosotros, que es el diálogo, la transparencia, poder conversar las cosas. Y lamentablemente vemos que muchas otras federaciones, muchos otros espacios como la Confech no tienen este modo operandi, por así decirlo, y muchas veces buscan cancelar al que piensa distinto o simplemente sacarlo del debate. Ustedes sufrieron en carne propia una cancelación bastante explícita, así no sé si nos querés contar un poco qué fue lo que pasó, cómo fue esa dinámica y a los ojos de hoy cómo ven ese suceso y cómo implicó, qué implicancias para ustedes también tuvo ese momento. Sí, bueno, yo creo que era hacer referencia a lo de marzo, ¿no? Sí, efectivamente, pero para que nos cuente un poquito más. Bueno, ocurre que esto fue el 26, 27 de marzo, no me acuerdo. El 25 fue el día del niño que está por nacer. Nosotros subimos un post conmemorando esta fecha, apuntando a que dentro de la universidad tengamos una cultura integral de la vida, un poco lo que hemos seguido trabajando durante el año. Y que eso es coherente con lo que ustedes siempre han expresado. Sí, totalmente. No es que apareció esta carta debajo del sombrero, o sea, ustedes siempre lo han articulado así. Siempre se supo que era voz propia, eso no ha cambiado. O sea, la gente que los votó probablemente sabe. Sabe, sí. Siempre se ha sabido. Bueno, y 2 o 3 días después estábamos en la oficina de San Joaquín, que es en el fondo la salita de la FRU, y me llaman y me dicen, oye, va mucha gente caminando hacia la oficina con un pañuelo verde gigante y una pancarta. Y claro, sería 100 personas. Creo un poquito más. 150, en verdad era mucha gente caminando hacia la oficina y claro, gritaban y pegaban a las puertas de la oficina. A Tatán le gritaron de todo. Tatán, contextualizando, perdón, es el presidente de la Federación de Estudiantes, nuestro presidente, podríamos pensarlo así. Le gritaron de todo a nuestro presidente. Y claro, o sea, cuando uno está en esa posición y se da cuenta que eso es solamente por tus principios, tus convicciones y lo que tú pensáis, entonces te das cuenta que no, o sea, ¿cómo vamos a dialogar con alguien que no quiere dialogar? Entonces eso para el año significó un desafío de encontrar esos espacios de diálogo y que con la misma convicción seguir trabajando por esa cultura integral de la vida. O sea, dentro de la universidad hemos propuesto mejoras para los sistemas de madre y padre, para los sistemas de sala cuna y jardines infantiles. Hemos buscado que a través de la institucionalidad de la que somos parte podamos ser, o sea, uno siempre dice que, siempre seguir
y nos imaginamos nosotros y esperamos que así lo sea, que esperamos que de la Universidad Católica en el fondo podamos hacer reflejo del Chile de hoy. Entonces esperamos que dentro de esta universidad podamos entregar algo bueno hacia afuera y partir por casa en el fondo, de que este espacio en el que hoy estamos sea uno mucho más amigable a esta cultura. Sí, igual iría incluso un poco más allá también, como para dar un poco más de contexto. Obviamente que nosotros no tenemos ningún problema de que la gente se manifieste de manera más pacífica en contra de lo que vendría siendo nuestra gestión, porque es algo muy válido que una persona que piensa distinto voy a decir como, oye, ¿sabéis qué? Nosotros estamos a favor de tal y tal cosa, entonces pues vamos a ir afuera de la oficina a manifestar esto y quizás para conversar y ver qué se puede hacer. El tema es que acá lo que armó básicamente, y lo digo el mejor responsable, la izquierda, fue ir a pegarle a la oficina, a empapelar con distintas consignas, la cual más se repetía era aborta por si sale solidario. Claro. O sea, ni siquiera teniendo el más mínimo respeto sobre lo que vendría significando la vida y también entendiendo lo complicado que viene siendo el aborto para para todas las mujeres. Entonces cuando vemos que le pegan a la oficina, gritan, dicen que un hombre no puede presidir una federación por el mero hecho de ser hombre, pegan carteles donde te dicen que hay que abortarlo para que no salga solidario, es decir, como abortemos a una persona para que no tenga tal jerarquía política solamente porque no me gusta. Eso para nosotros va contra todas las reglas del juego, contra toda vulneración a la democracia, por así decirlo, y que también no le asigna la representación estudiantil. La gente, por lo general, a nivel universidad, en otras federaciones hemos visto que ni siquiera llegan a quórum, por ejemplo, como el caso de la FECH. En la Chile ya no tienen federación porque no llegan ni siquiera a 10% quórum. Y es porque muchas veces existe esta cultura de que uno, si no sé distinto, te funan, dos, que te llegan a proscribir incluso como a cierto movimiento de distintas universidades. Y eso al estudiante común y corriente llega a la universidad, quiere pasar su ramo, etcétera. Lo único que hace es alejarlo porque no quiere una pelea de jóvenes de 20 años por intereses partidistas. Y ustedes han expresado ideas políticas, pero entendiendo que esto es un diálogo de ideas para allá, para acá, en fin, uno puede disentir. De hecho, también ustedes indicaban en otra conversación previa que federaciones anteriores también expresaron sus ideas políticas, ustedes también se expresaron en contra, pero ustedes no habrían hecho un acto que habría menospreciado a la persona por haber pensado distinto en el hecho de no dijeron que básicamente no debieran existir. Ese es como los límites que ustedes están tratando de establecer, que ojalá en el ambiente universitario no tratemos de que el otro no exista, sino que podamos debatir las ideas con argumentos. Porque el otro existe y es una realidad y no va a cambiar en el fondo. Hay dos posturas frente a muchísimos temas y ha pasado, también lo conversamos harto durante el año, algo que han tratado como de imponernos mucho, no sé si imponernos, pero cada vez que hablamos a nombre de la FEUC nos dicen no, ustedes no son la FEUC, ustedes son la directiva FEUC. Entonces no me lleva una cantidad de funas ridícula porque hablamos a nombre de la FEUC cuando siempre se ha entendido a la FEUC. O sea, claro, si nosotros nos arrogamos la opinión de un montón de gente, claro, es un problema. Si nosotros dijéramos, la gente votó, no sé, en contra del aborto y nosotros vamos y lo defendemos diciendo que toda la universidad está en contra del aborto, claro, es un problema. Pero en el fondo nos quedamos en la pelea chica cuando la discusión real es esto de fondo, es el qué vamos a hacer para crear una mejor universidad y un mejor país. ¿Y ustedes ven esta misma dinámica política que ustedes viven dentro de la universidad expresada en el resto del país o sienten que son dos mundos totalmente distintos? Son mundos que conviven, o sea, si vemos de hecho a quienes están hoy día en el gobierno, la gran mayoría vienen de la FECH, que es la Federación de la Chile. Hay muchos incluso que ya no están con razones que no queremos mencionar como Jackson, que prefieren la FEUC. Entonces es un mundo que está conectado. El mundo de la representación estudiantil y la política universitaria de la Católica suele luego verse reflejado a nivel nacional y lo vimos, o sea, si no, a algunos se lo olvidan, pero solo hace 6 años hubo un estallido donde se quiso derrogar a un presidente relativamente electo, donde se funaba al que pensaba distinto, donde se decía que la libertad era básicamente como un capricho para solo algunos. Entonces, si vemos estas formas que operan en ciertos sectores, se reflejan bastante y basta con analizarlo. La mayoría de ellos pasaron por lo que viene haciendo la política y usan las mismas técnicas. Y
Esto sí, con lo que dice Clemens, que básicamente la dirigencia estudiantil y universitaria en unos pocos años más estarían en política nacional. ¿Qué ha cambiado con ustedes? En el sentido, hay un cambio, porque ustedes son un cambio de signo político. Venían ustedes de muchos años de federaciones de la NAU. 10 años de federaciones de... Para ser preciso, 10 años, entonces, que una izquierda, centro-izquierda algunos, izquierda más progresista, hay como un rango bastante amplio dentro de ese movimiento. Y ustedes son un movimiento de centro-derecha, de cuño solidario, que es distinta a la derecha gremialista, en fin, hay distintas variantes ahí, pero finalmente es un cambio de signo político. ¿Qué diferencias entonces hay respecto a lo que venía haciendo antes a lo que es ustedes? Yo sé que esta pregunta siempre es complicada de responderla, pero es importante porque si vamos a proyectar lo que es la federación de hoy a 10 años más, pensando que esto se puede expresar en el país, también qué significado tiene el cambio de esta federación para el país en el que viene. Esta pregunta la va a responder el subsecretario. No, quizá un poco, creo yo, una de las cosas que más pueden beneficiar a la universidad y al país es todo lo que hablaba al principio, el equilibrio entre lo político y el día a día, porque al final la vida es la vida misma, ¿no? Uno tiene preocupaciones políticas como también tiene preocupaciones más personales. Y creo que una federación que logre interpretar eso y hacerlo realidad, entonces puede cambiar la forma en que funciona la universidad y la gente que sale un poco marcada por ese sello puede después entregarlo al país. Sí, y bueno, también para dar un poco más de contexto y como ir un poco más al hueso de la pregunta, nosotros, nuestro eslogan de campaña era comienza el cambio, porque segunda vuelta, después de 10 años no estaba en nada, sino que estaba el partido bonito, o sea, no que pasamos con la izquierda moderada, no que pasamos con la extrema izquierda, ese es el primer punto. Entonces nosotros dijimos, acá comienza el cambio, ustedes eligen si hacer el de solidaridad o el de la juventud comunista. Afortunadamente, estamos nosotros hoy día acá, y ahí ha comenzado con un planteamiento que para nosotros siempre fue esencial, era entender que la representación estudiantil podía convivir con una parte política que era muy fuerte desde la centro derecha, con todos estos temas como la defensa de la vida, defender a los estudiantes y a la universidad, entre otras cosas, pero también tener esto de apuntar al estudiante común y corriente, que quizás está menos politizado, con distintas actividades en los patios, potenciando la vida universitaria, cumpliendo con estándares de transparencia y con una buena gestión que nos deja a día de hoy con números positivos. No están quebrados como estamos quebrados, ya es un éxito. Y creo que están cargados de... Entonces yo creo que eso cómo se puede traspasar a nivel nacional en que una derecha que a nosotros siempre nos ha convocado súper dialogante, por así decirlo, con aquellos que piensan distinto, porque la transversalidad es parte del acto y el juego político, pero también súper clara de sus convicciones, de aquellas cosas que quiere hacer, y obviamente enfocándose en que todos aquellos que estamos de alguna u otra forma política es porque queremos solucionar problemas reales que existen tanto en la universidad como en el país. Se nos ha ido el tiempo, así que con estas últimas palabras que han dado, lamentablemente vamos a tener que cerrar, porque probablemente hay mucho más que comunicar, pero invitando a quienes nos ven en este programa de Sonido Público puedan seguir las redes sociales de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Muchas gracias, Emi, muchas gracias, Clemente, por haber estado en este programa. Realmente increíble ver esta energía, esta pasión por el servicio que tienen por los estudiantes y también por Chile. Esperemos ver qué va a pasar a fin de año. Vamos a estar atentos entonces respecto a las elecciones. Si es que a poco continúa, ¿para qué a poco? Si es que continúa entonces una administración solidaria o cambia de color. Eso lo dirán solamente los estudiantes de la universidad. Muchas gracias a ambos. Gracias a ti. Gracias, Ari. Nos vemos en la próxima cápsula de Sonido Público. Recuerda, comenta, sigue, pone like y coméntaselo a todos tus amigos porque este programa está imperdible. Gracias.